Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
días, buenos días Costa Rica, su servidor Marlon Méndez les saluda hoy lunes 20 de octubre del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a 12 mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Esta semana esté de mucha bendición y trabajo y sus proyectos estén viento en popa. El saludo allá a nuestro compañero Andy Torres en cabina y a doña Rebeca Navarrete en el tema de montaje de la publicidad. Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio y que hayan disfrutado este fin de semana toda la gente allá del Caribe, ante Limón, que los visitó mucha gente para disfrutar de esos días de verano por allá. Así que esperemos que esta semana a cuidarse con el tema de las lluvias y en carretera sobre todo, ¿verdad? Así que gracias por estar en sintonía el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema con la doctora Jennifer Núñez Mucio, psicóloga tanatóloga. Tal vez el término, vamos a ver, es un poco extraño y no está muy frecuente en nuestro diario vivir, pero bueno, ella es especialista en el tema de duelo, ¿verdad? Todos hemos tenido algún ser querido en nuestra vida que nos ha dejado. Al final todos tenemos que pasar por ese proceso y también todos somos de la muerte. Así que con la psicóloga doña Jennifer vamos a conversar el día de hoy. Buenos días, doña Jennifer, ¿cómo amanece? Hola, buenos días, don Marlon. Muy bien, gracias a Dios. Saludos a todos los que nos escuchan y nos están viendo por allá. Muy bien, tal vez para iniciar con la entrevista, como es normal en nuestra audiencia a nivel nacional, doña Jennifer, conocer un poquito de su trayectoria, su currículum en un tema bastante complicado, ¿verdad? O sea, yo sé que hay profesiones de profesiones, pero creo que la que usted desarrolla, pues hay que tener una mente abierta y poder compartir con muchas personas que pasan el tema de duelo. Así que adelante, doña Jennifer. Gracias, don Marlon. Sí, bueno, mi nombre es Jennifer Núñez Mucio. Soy licenciada en psicología. Soy egresada de la Universidad Politécnica Nacional acá en Costa Rica. Tengo un diplomado, un posgrado en psicología tanatológica. Soy psicóloga tanatológica y muchos se preguntarán qué es eso. Bueno, son todos aquellos los procesos de duelo por los que los seres humanos atravesamos en el día a día. No hablamos solo de pérdida humana, ¿verdad? Me especializo también en el tema de realidad virtual. Soy especialista en temas de ansiedad, estrés postraumático y entonces en nuestra consulta atendemos todos aquellos procesos de duelo, todos aquellos procesos de ansiedad, depresión y estrés que la población está viviendo hoy en día, como está nuestra sociedad costarricense hoy día, ¿verdad? Claro, bueno, y ya para entrar en materia, cuando hablamos de duelo, ¿verdad? Pues vamos a generalizar. Creo que la pandemia nos hizo un antes y un después, ¿verdad? De entender de que había gente muy sana y se nos fue, inclusive sin poder despedirnos de ese montón de seres queridos, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos empezar a mostrarle a nuestra audiencia qué tipos de duelos hay, doctora, porque ya yo creo que no es lo mismo perder al abuelito, ¿verdad? Que ya dio toda su vida, que nos enseñó, que pudimos compartir muchos años, que perder a un niño que está empezando a vivir o inclusive perder a una mascota, porque ahora también hay ciertos animalitos, ¿verdad? Que se vuelven parte de la sociedad. Claro que sí. Bueno, mira, los procesos de duelo son bien complicados, ¿verdad? Cada duelo, cada tipo de duelo lleva su proceso, lleva su trayectoria, lleva su cronicidad también. Y los duelos se clasifican en varias partes o en varias etapas. Podemos decir en una primera etapa que se clasifican según la causa de la pérdida. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, el duelo por muerte.
¿verdad? Que es el más común o el que la población normalmente conoce. Es la forma más conocida del duelo. Aquí nos referimos a pérdidas de familiares, de amigos e incluso aquí está metido el tema de una pérdida de mascota. O también el duelo en particularidades como por ejemplo las emociones que provoca emociones de tristeza profunda, culpa, enojo y a veces esa sensación de irritabilidad, ¿verdad? También tenemos lo que son los procesos por separación o ruptura afectiva, que hoy también en día es muy común en la población. Es aquella pérdida de aquella relación significativa, ¿verdad? Entonces es aquel sentimiento de rechazo, de traición, de nostalgia interna, ¿verdad? Y tenemos los duelos por pérdida de salud. ¿Verdad? Y vos que tocabas el tema de COVID, ¿verdad? Que hablaba de que teníamos personas sanas que se nos fueron, que partieron lamentablemente por esta enfermedad, pues acá entra también el término de duelo por la salud, ¿verdad? Es aquella enfermedad crónica o aquella discapacidad o aquel deterioro físico que se genera en las personas, ¿verdad? Y bueno. Y también tenemos los duelos, que son los vitales en nuestra vida, aquellos cambios transaccionales que vivimos al día a día, ¿verdad? Como mudanza, el tema de retiro a los adultos mayores cuando ya tienen que pensionarse y dejan de trabajar, esto pues genera un proceso de duelo en ellos también, ¿verdad? El tema de un embarazo, por ejemplo, no deseado. ¿Verdad? O el tema de la pérdida de un trabajo, por ejemplo, también se lleva un proceso de duelo, ¿verdad? Entonces, como puedes ver, don Marlon, el tema es muy amplio, son muchísimos los tipos de duelo que existen, ¿verdad? En la población, en la humanidad. Sí, y quería preguntarle, vamos a ver, con esto de las redes sociales, cada vez, y estamos enfrentando un tema de muerte por sicariato, doctora, que ya lo vemos común, y más bien, qué feo lo que voy a decir, a veces la gente dice, se están matando entre ellos, se están matando los malos, entonces no hay, vamos a ver, ese duelo para todas esas madres y padres de esos muchachos que andan en malos pasos, ya nuestra sociedad lo ve sin ninguna, vamos a ver, sin ningún dolor, ¿verdad? O sea, realmente nuestra sociedad está cambiando y quería hacerle la otra pregunta. Creo que en algún momento lo conversamos. Eh, Cuando fallece alguien allegado a la familia es cuando los primos, tíos, hermanos, sobrinos, nietos se reúnen a despedir a ese familiar y entonces yo no sé si verlo del lado positivo o del lado negativo, en el sentido de que por qué tiene que morir alguien para podernos encontrar gente que tenemos mucho tiempo de no vernos. Si realmente el duelo se vive con la persona que convivió con X o Y persona, ¿verdad? Que nos ha dejado, que realmente creo que es la persona que más sufre esa pérdida. Sí, bueno, qué importante es este tema que mencionas de la violencia tan marcada que hay ahorita en nuestra población costarricense con este tema del sicariato. Si hablamos específicamente en este punto, esto es un duelo traumático para aquellas personas que pierden familiares de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una muerte violenta. Viene a romper todos los esquemas de comprensión a nivel mundial. Entonces, no es solo una pérdida de un ser amado, sino también la pérdida del sentido de seguridad en la población, el sentido de justicia y de fe en el entorno que nos rodea, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se enlazan ahí varios procesos de duelo, ¿verdad? Varios temas de duelo. El impacto es doble. En el tema de sicariato, el impacto es doble. Es a nivel emocional y es a nivel existencial. ¿Por qué? Porque la mente queda atrapada en el dolor y en la incredulidad. Y entonces aparecen aquellos pensamientos intrusivos, decimos en psicología, aquellos pensamientos negativos, ¿verdad? Aquellas imágenes del suceso, de cómo se dieron las cosas, aquel miedo, ¿verdad? A que se vuelva a repetir este acto. Y muchas veces
pues también las personas sienten culpa e impotencia, ¿verdad? Y entonces cuando pasan este tipo de situaciones y ya se da el proceso de vela, ¿verdad? De honras fúnebres y todo esto, y como vos decís, tal vez son familias que han perdido ese lazo familiar, ¿verdad? Que se ha perdido ese arraigo de convivir como familia. Entonces, son aquellas familias, aquellas personas que se ven solo en las velas, ¿verdad? O en los entierros, ¿verdad? Y entonces, a veces, y me ha tocado, y no sé, tal vez a usted también lo ha visto, que uno ve un entierro y usted ve la gente saludándose y tanto tiempo que no nos veíamos y sonriendo y todo, y entonces uno dice, mira, están ahí por la persona que falleció o están ahí viviendo otra vez la cercanía que no tenían con las personas que están viendo ahí, ¿verdad? Y lamentablemente en nuestra sociedad, y creo que también a nivel internacional se ha perdido eso, el arraigo familiar, la unión familiar, y a nivel psicológico esto es muy importante, don Marlon, porque esto es parte de la red de apoyo a nivel emocional que todo ser humano debe tener. Sí, y voy a preguntarle, vamos a ver, se está volviendo tan fría nuestra sociedad que nuestros niños jóvenes ya ven esto algo como normal y común. Bueno, y nos pone, y que si ponerse en países donde la muerte se respira todos los días, ¿verdad? Sobre todo allá en el Medio Oriente, donde las guerras y las matazones son masivas, ¿verdad? Entonces ya la persona crece como viendo algo normal eso. Lo que pasa es que en nuestro país, el día que no haya sicariato, el día que no haya violencia, ya nos extraña que qué pasaría este fin de semana, que todo el mundo se convirtió. Y cómo parar esa parte, porque vamos a ver, lógicamente cada ser humano es independiente, cada ser humano tiene diferentes maneras de expresar, algunos no lloran, algunos les da cólera, otros no paran de llorar, pero también a raíz de los eventos, el ser humano se vuelve frío. Y voy a poner un ejemplo, es como el hijo del carnicero que ve matar a una vaca todos los días para comer, o el toro, como sea, ya es como matar gallinas, no sé. Te pongo ese ejemplo que ellos lo ven como normal. Al final te estás comiendo ese alimento, pero uno que ha visto matar a un animal, para uno es un poco desgarrador, inclusive te impacta, ¿verdad? Cómo el ser humano, sobre todo masivamente, mata a los animales para consumo humano, doctor. Sí, bueno, eso que mencionas es sumamente relevante hoy día, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. Yo lo veo como una sociedad emocionalmente anestesiada. Cuando la violencia se vuelve cotidiana, noticias de asesinatos, de robos, de abusos, de sicariatos, el cerebro y el corazón se acostumbran a ese impacto a nivel emocional. Entonces, de tanto ver dolor, dejamos de sentir con la misma intensidad y no es por falta de empatía muchas veces, sino es como una forma de protegernos del sufrimiento, es como un mecanismo de defensa que los seres humanos activamos. Entonces se dice, para no sentir tanto, dejamos de sentir en absoluto. Entonces este fenómeno a nivel psicológico se conoce como desensibilización emocional. Es una respuesta adaptativa al proceso de estímulos dolorosos. Entonces, se paga un precio muy alto por esa reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdemos sensibilidad hacia el dolor ajeno, normalizamos lo inaceptable, eh, se debilita el tejido social de nuestra sociedad, la compasión, la empatía, el respeto, el amor por nuestro prójimo. Los jóvenes crecen en una cultura donde la violencia parece ser parte de la vida diaria, como vos decís, ¿verdad? Entonces, cuando la sociedad se acostumbra al horror, el alma colectiva se enferma y entonces aumenta la ansiedad, aumenta el miedo, el aislamiento en las personas y la desconfianza también entre la población. Dicen que
muerto malo ni chiquito recién nacido feo, ¿verdad? Ese es el hábito general en nuestra sociedad. Eh, no es como una manera hipócrita de ocultar, porque yo a veces veo gente que dice que Dios lo acompañe, que lo tenga en su santa gloria, me uno a tu dolor. Realmente es hipocresía el ser humano decirle lo siento, te abrazo, estoy con vos, o es un saludo a la bandera, doctora. Bueno, eso yo creo que es una respuesta muy, muy personal de cada uno, ¿verdad? Em, Cuando uno pasa por un proceso de duelo, por ejemplo, de pérdida humana de algún familiar y llegan a la vela, llegan al entierro y te dicen, mira, lo siento mucho, y te dan ese abrazo, ¿verdad? O ese apretón de manos. Bueno, si la persona ya ha vivido ese proceso de duelo con algún familiar, sea papá, mamá, hermanos, hijos, pues sí está teniendo, siento yo, esa empatía de saber qué es lo que está viviendo esa persona, qué es el proceso que está atravesando esa persona de dolor, ¿verdad? Pero cuando no hemos vivido un proceso de duelo, yo siempre acostumbro cuando voy a este tipo de ceremonias, si yo no he vivido ese proceso de duelo, yo no digo, mira, lo siento mucho, lo lamento mucho, porque ¿cómo yo lo voy a sentir si no lo he vivido, no lo he experimentado? Entonces, yo cambio esa expresión por, mira, lamento mucho lo que estás atravesando. Espero que encontres la fortaleza, ¿verdad? Para poder sobrellevar tu dolor. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que esa persona está viviendo, porque simple y sencillamente no lo hemos vivido. Entonces, aquí entra como el tema de reeducar a las personas en qué palabras adecuadas decir en momentos de duelo. La soledad, doctora, vamos, voy a poner la comparación. Hay familias muy unidas, ¿verdad? Que se reúnen cada año, se ven los primos, los hermanos, los abuelos, que en nuestra sociedad, solo para eventos especiales, bodas, matrimonios, funerales, la familia en algunas veces, porque ya también hay rivalidad e hipocresía en la familia, porque para qué vamos a negar esa parte. Realmente la gente cuando deja de convivir con seres queridos por mucho tiempo, aunque el impacto sea fuerte porque perdiste a un familiar lejano o cercano, inclusive que no lo visitas, realmente se pierde ese duelo. O sea, vamos a ver, o al final lo voy a poner al revés. Si la hija menor se hizo cargo de los abuelos y todo el resto de la familia hizo su vida, los abuelos murieron y la hija menor quedó, digamos, como cuidadora de esos ancianos, pero más bien al perder a esas dos personas, más bien se liberó de la carga que fue sometida, porque todos hicieron su vida. Entonces, te lo pongo en esos dos panoramas. Realmente hay un duelo porque conviví con mis abuelos muchos años, pero ya no los tengo, pero estoy descansando y ya puedo hacer mi vida. Y los que se Ujú. fueron, pues van a sentir remordimiento y un duelo más intenso porque no pudieron compartir con sus padres. Ok, bueno, aquí hablamos de varios procesos de duelo. Vos mencionas varios procesos de duelo. Aquí vos mencionas, por ejemplo, la hija menor que es cuidadora de los abuelos. Estamos hablando de un cuidador primario ante adultos mayores, ¿verdad? Entonces sí, es el que lleva la carga, efectivamente, la responsabilidad más pesada del cuido, el desgaste emocional, el desgaste físico, el desgaste psicológico, ¿verdad? Al tener a cargo el cuidado de adultos mayores que son personas que requieren de muchísimos cuidados. Cuando estas personas vienen y parten, esta persona sí lleva su proceso de duelo, aunque lo ha venido llevando o uno dirá entre comillas, ha tenido el chance, el tiempo para irse preparando en la convivencia diaria, en el cuidado diario de estas personas, ha ido ha tenido la posibilidad de irse preparando en su proceso de duelo. Sin embargo, en muchas ocasiones no es así porque los procesos de duelo todas las personas los llevamos de diferente forma.
Cuando esas personas faltan, pues la soledad sí viene e impacta en esta persona. ¿Por qué? Porque ya tenía una rutina, porque ya tenía un lazo, una convivencia diaria con estas personas. Aparte que hablamos de que, por ejemplo, los abuelos son figuras importantes en la vida de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, de los nietos. Entonces, sí, si hay un impacto fuerte a nivel de duelo en esta persona cuidadora, sí, se da el impacto por la pérdida humana, pero también se da el impacto de proceso de duelo porque ya se pierde la cotidianidad que traía. Entonces, el cambiar rutinas, el ocupar su tiempo en otras cosas, el resetear el chip, como decimos nosotros, lleva a otro proceso de duelo, conlleva otro proceso de duelo. Y aunque esa persona sabe que ya descansó de estar cuidando, que es un desgaste bastante significativo, o sea, la pérdida siempre va a hacer falta, siempre, porque está ese amor, está ese lazo, está ese vínculo. Ahora, hablamos de las personas externas que se alejaron y le dejaron toda la carga a esta persona. Sí, efectivamente, muchas de esas personas eh, caen por ejemplo, el duelo se compone de 5 etapas normalmente, y entonces caen en la etapa, por ejemplo, de la ira, caen en la etapa de la culpabilidad, es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo me hubiera involucrado más en esto, ¿verdad? Y entonces yo siempre digo en terapia, los hubiera ya no existen, los hubiera ya no aplican, porque si uno no lo hace en el momento, si uno no reacciona, no acciona en el momento, entonces ¿para qué lo hubiera? ¿Verdad? Entonces sí, Marlon, sí, en esas personas sí se lleva un impacto más fuerte por el tema de, digámoslo así, como decimos popularmente, el cargo de conciencia, ¿verdad? A diferencia de la persona cuidadora que estuvo siempre ahí para sus seres queridos. Ahora otra pregunta. Y aunque suene feo decirlo, es mejor perder a temprana edad un ser querido o muy allegado a la familia para que cuando vengan siguientes pérdidas emocionalmente esté preparado. Tal vez fue el ejemplo. Generalmente nosotros padres enterramos a nuestros hijos, ¿verdad? Por un tema de normalidad, pero y a veces es al revés. Tenemos que enterrar a un hijo muy joven que no pudo cumplir metas de profesional o que me llegara a ser abuelo a mí. Digamos, dentro de nuestra sociedad, aunque suene feo decirlo, a veces es bueno que en la niñez o en la adolescencia ese impacto emocional de duelo lo tenga que vivir joven para que cuando a futuro ya el impacto sea, digamos que no normal, pero no me cause tanto daño. Mira, el primer duelo en la vida del ser humano deja huella emocional. Cuando una persona experimenta la pérdida de un ser querido en la infancia o en la adolescencia, por ejemplo, su sistema emocional todavía no está desarrollado. Entonces, esa experiencia temprana puede marcar profundamente la forma en que esta persona percibe la vida, el amor y la muerte. Entonces, a veces, por ejemplo, un niño y un joven integran el duelo con resiliencia, o sea, tienen la capacidad, esa capacidad de resiliencia y entonces van aprendiendo a valorar la vida y aprenden a valorar más los vínculos con las personas a mayor profundidad. Pero hay otros casos en que el dolor congela o reprime a esta persona, entonces genera una herida que reaparece en futuras pérdidas. Sí, viene porque es una herida que está ahí, que si usted viene y tiene otra pérdida, usted es como que le eche limoncito y sal a esa herida y entonces ya no solo tenés el proceso de duelo no trabajado de ese primer duelo, sino los que vienen después de ese proceso, ¿verdad? Entonces, yo como especialista en la materia te puedo decir, no se aprende a perder, uno nunca aprende a perder, se aprende a sobrevivir al dolor por la pérdida.
Hace 8 días, el domingo anterior, una madre y su padre, creo, me imagino, perdieron a esos dos chiquitos en una piscina que murieron ahogados, desgraciadamente, empezando a vivir. Esas son las muertes inesperadas, estas son las muertes que te Ujú. van a marcar de por vida, porque qué difícil para esa madre, y por un descuido, ya sea porque los chiquillos quisieron buscar esa aventura, se descuidaron, y ahí viene la crítica de toda la sociedad, porque es siempre la gente sin analizar los hechos, pero estas muertes repentinas marcan al ser humano, o sea, es tan difícil de superar o también existe la posibilidad conforme avancen los años y tener nuevos hijos y empezar de cero, poder erradicar ese recuerdo tan doloroso, doctora. Mira, Marlon, el golpe por una muerte accidental, por una muerte inesperada, eh, si bien es cierto, como dice la palabra, llega sin aviso y sin oportunidad de que las personas puedan despedirse ni prepararse a nivel emocional, no pueden cerrar ese ciclo porque fue algo imprevisto. Entonces esto viene y genera un shock traumático en las personas. La mente no logra procesar lo sucedido, se queda atrapada en el momento, en el suceso, en la pregunta, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento pasó? O si hubiera hecho algo distinto, ¿verdad? Y volvemos a los hubiera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso puntual que vos mencionas de estos padres, los padres suelen experimentar, por ejemplo, de entrada en el shock, una negación intensa. No puede ser verdad, esto no me está pasando a mí, esto no es real. Reviven la escena mentalmente, como vos decís, sí, la reviven mentalmente, buscando entender con detalle qué fue lo que pasó, lo sucedido, ¿verdad? Y obviamente entra el tema de la culpa, y la culpa viene a paralizarlos, esa ilusión de control, si hubiera estado ahí, si los hubiera cuidado más, si hubiera estado más pendiente, ¿verdad? Entonces, el accidente quiebra no solo la vida del hijo, sino la percepción de seguridad que los padres tenían del mundo como tal, ¿verdad? Entonces, es para mí, si vos me lo preguntas como especialista, de todos los procesos de duelo que trabajamos en terapia, el proceso de duelo más difícil de asimilar y de sobrellevar es el proceso de duelo por pérdida de un hijo o una hija. ¿Por qué? Porque como papás nos cuesta tanto tener esa capacidad para poderse sobrellevar un dolor tan grande, porque mira, la pérdida de un papá, de una mamá, duele, puede doler, sí, son pilares, son figuras pilares fundamentales en la vida muchas veces del ser humano, los abuelos, un hermano, pero la pérdida de un hijo en los papás es tan significativa que difícilmente las personas logran reponerse ante tal evento y si lo hacen es una huella que queda para toda la vida. Y entonces yo en terapia les digo, porque tengo casos ahorita trabajando en terapia por muerte accidental, eh, y yo le digo a esa mamá, mira, un día a la vez. Hoy pudiste levantarte de tu cama, hacer tu rutina o tratar de hacer tu rutina. Hoy lo lograste. Date una palmadita en la espalda porque es un día a la vez, porque mañana no sabemos cómo vamos a amanecer. Es un sub y baja, una montaña rusa de emociones con pérdidas así, tan significativas, porque como vos decís, normalmente los que deben enterrar son los hijos a los papás. Normalmente así se nos ha educado en la sociedad, ¿verdad? Pero todos cumplimos el requisito para morir, que es estar vivos. Entonces, hoy estamos, mañana no sabemos cómo puede ser un adolescente, puede ser un niño, puede ser un bebé, puede ser un anciano, cualquier persona puede sufrir cualquier accidente en cualquier momento. Te iba a consultar con el tema de gente que crema, bueno, ahora los cementerios de este país ya no cabe un alma, ¿verdad? Están saturados todos. Hay gente que crema y tiene las cenizas de un ser querido en la sala y le rinde homenaje todos los días, aunque sabe que está en ese jarrón, o esas cenizas están en algún aposento de la casa.
Esa es una manera también de rendir duelo durante mi vida, pero no aferrarme, sino recordar, como mucha gente le reza a un santo, le reza a una imagen para pedir por su bienestar y la familia. Esa relación es una manera de duelo sano, o más bien es un duelo que me aferro a algo que sé que no está conmigo, pero sí sé que está conmigo porque aunque esté en cenizas, lo recuerdo con su fotografía o su imagen, o quiera poner ahí para rendir homenaje y poder erradicar y llevar el duelo en paz. Doctora. Sí, en terapia por duelo eso los llamamos rituales. Y bueno, tenemos dos aristas o dos caras con respecto a ese tema. Em, En las primeras etapas del duelo, especialmente tras una pérdida repentina o traumática, las cenizas pueden representar un punto de conexión o de contención emocional. Muchas personas encuentran en este ritual un símbolo tangible del ser querido, un espacio de consuelo y diálogo interno, ¿verdad? Con ellos mismos o la posibilidad de rendir homenaje y mantener ese vínculo amoroso con ese ser que ya no está, ¿verdad? Este gesto puede aliviar la sensación de vacío, sobre todo cuando aún no se está listo para despedirse por completo de esta persona, ¿verdad? A veces las cenizas no son un resto, sino un refugio mientras el corazón se acomoda a ese adiós que necesita dar, ¿verdad? A ese despegue. Pero tenemos la otra cara también, ¿verdad? Cuando puede convertirse más bien en un obstáculo, ¿verdad? Y esto es cuando si se pasa el tiempo y las cenizas permanecen por ejemplo, en el centro de la casa, en la sala, como si el ser querido estuviera estando ahí físicamente, ¿verdad? Em, entonces, hablamos de que el duelo puede estancarse en esa persona. Entonces, esta persona puede negarse, inconscientemente puede negarse a aceptar la ausencia de esa persona que falleció o empieza a tener conductas evitativas por miedo a olvidar, porque piensan que si no pasan la página, se van a olvidar de su ser querido, ¿verdad? Y eso es muy común en terapia, en procesos de duelo, ¿verdad? Es que, doctora, es que si yo decido continuar con mi vida, yo siento culpa porque siento que estoy traicionando a mi ser querido porque me voy a olvidar de él. Y yo les digo, ¿y usted de verdad cree que se va a olvidar de su ser querido? No, doctora. Y yo, bueno, entonces yo creo que no estamos hablando de traición, o sea, hay que continuar con la vida, ¿verdad? Ya lamentablemente la persona ya no está, ya descansó, ya se fue y nosotros los que quedamos tenemos que continuar. Y también a veces se sienten atrapados emocionalmente entre el pasado y el presente. Entonces sí es un tema como contradictorio ahí, ¿verdad? Y confuso, Marlon, porque sí, en algunos casos sí nos puede funcionar para llevar el proceso de duelo, pero en otros casos no. Eso va a depender de la intensidad con la que cada persona viva su proceso de duelo. Cuando un familiar deja de convivir con nosotros, doctora, es bueno eliminar ropa, zapatos, o sea, sacar todo de la casa, donarlo, regalarlo, deshacernos para que los recuerdos no lleguen siempre, o no necesariamente. Eso es volviendo a lo que yo acabo de decir, eso depende del proceso de cada persona. A ver, lo más recomendable a nivel terapéutico es respetar los tiempos del doliente, ¿verdad? No hay prisa por decidirse. Si ya saco todas las cosas del cuarto, si reorganizo el cuarto, lo redecoro y hago una oficina o lo que sea ahí, ¿verdad? Buscar un equilibrio simbólico, crear un rincón de memoria. Yo siempre recomiendo esto en terapia, crear un rincón de memoria, un rincón discreto donde se honre al ser querido sin que domine la vida cotidianidad, ¿verdad? La vida cotidiana. Realizar un ritual de entrega o de siembra, ¿verdad? Ahora hay rituales tan hermosos en procesos de duelo. eh, Sembrar un árbol. El otro día lo conversábamos, don Marlon, no queremos tener las cenizas en la casa, pero quiero darle un cierre. Entonces ahora hay cementerios
que brindan este servicio y entonces uno va y siembra a la persona y siembra un arbolito, por ejemplo, un roble. Entonces, cuando ese roble crece, entonces llegan las futuras generaciones y uno les dice, mira, ahí está tu abuelo, ese roble es tu abuelo, ese roble es tu abuela, ¿verdad? O ese roble es tu papá o tu mamá, ¿verdad? Entonces, el transformar el lugar en un espacio de paz y de dolor es lo que recomendamos a nivel terapéutico. A mí a consulta me llega una persona y me dice, mira, doctora, usted me recomienda que yo saque las cosas de mi hijo, de mi hija, de mi papá, mi mamá, de quien haya fallecido. Y yo le voy a decir, lleva tu proceso de duelo. En el momento en que te sientas preparado y preparada para hacerlo, lo vas a hacer. Yo no te voy a venir a decir qué hacer y qué no hacer porque yo no estoy viviendo tu duelo, no estoy viviendo tu dolor. Te acompaño en el proceso, pero cada quien reacciona de diferentes maneras. Iba a preguntar con el tema de las mascotas. Vamos a ver, las mascotas se han vuelto parte de nuestra familia, ¿verdad? Y son animalitos que conviven con vos años. Lo Ujú. que pasa es que cuando una mascota muere, es muy fácil sustituirla por otra. O sea, realmente la gente dice, se murió el perro que tenía 15 años y lo enterramos, pero viene un perrito chiquito y ese viene a llenar ese vacío de la mascota que nos dejó. Eh, realmente, pero con el ser humano no se puede hacer eso y no se puede clonar al abuelo ni al chiquito, ¿verdad? ¿Qué pensás vos del tema ese del duelo en las mascotas? Bueno, mira, Marlon, es un duelo muy válido, ¿verdad? Muy válido y que hoy día en la sociedad impacta mucho o está impactando mucho. Desde el punto de vista terapéutico, algunas razones por las cuales, digamos, la pérdida de una mascota puede causar tanto sufrimiento en las personas es, por ejemplo, porque las mascotas muchas veces ocupan el lugar central de la vida diaria de esa persona. Son compañeros constantes, son fuente de afecto incondicional, son parte de su rutina, de su apoyo emocional, ¿verdad? Cuando desaparece este apoyo o esta herramienta que la persona tenía, no solo pierde a ese ser vivo, sino que pierde una parte fundamental de la cotidianidad y del soporte emocional que le brindaba esta mascota, ¿verdad? Entonces, se genera o se crea un vínculo emocional que puede ser comparable a la de un miembro de la familia, ¿verdad? O a un amigo íntimo. Entonces, y estos estudios recientes a nivel científico lo han ya documentado, ¿verdad? Hoy en día está mucho en función el tema de perrijos, gatijos, ¿verdad? Porque ahora la sociedad o las generaciones jóvenes ya no quieren tener hijos, prefieren tener mascotas que pensar en un futuro en procrear, ¿verdad? Una vida humana. Entonces, cuando se vuelven perrijos y gatijos, ¿verdad? Este proceso de duelo por mascotas muchas veces es una forma de duelo desautorizado, le decimos en psicología, ¿verdad? Entonces, la sociedad muchas veces no reconoce este duelo. Muchas veces dirá, ay, ¿usted por qué está llorando? Si era un perro, o era un gato, o era un perico, o era lo que sea y entonces desensibilizan esa parte, pero no sabemos el trasfondo a nivel psicológico que tiene esa persona y qué tanto vínculo creó con ese animalito, ¿verdad? Entonces, es todo un tema, Marlon, pero sí se le debe dar la validez a nivel emocional, a nivel terapéutico y a nivel psicológico que conlleva como todo proceso de duelo. Y ya para ir finalizando, nos quedan unos 7 minutos, doctora Jennifer. Tal vez un consejo y te lo pregunto. Se nos debe educar desde muy niños para que la muerte lo veamos como algo natural en la vida o no lo satanicemos o no lo metamos dentro de la religión. O sea, ¿cuál sería la manera más práctica para preparar al ser humano
viéndolo como algo natural, como nacer, vivir y morir. Lo que pasa es que la muerte la gente en su mayoría no la acepta, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, en una sociedad que nos enseña a ganar, que nos enseña a acumular, a tener, nadie nos enseña a perder. Creemos o crecemos sabiendo más bien cómo celebrar los comienzos, pero sin saber cómo acompañarnos en los finales, ¿verdad? Siempre ponete metas, vos tenés que alcanzar metas, vos tenés que lograr metas, sí, sí, estamos de acuerdo, pero cuando esas metas se logran, pues llega un final, ¿no? Y no nos preparan para cómo enfrentar esos finales, ¿verdad? Por eso cuando llega la muerte, la ruptura o la ausencia, nos encontramos sin lenguaje, decimos en psicología, ¿verdad? Sin herramientas y muchas veces sin permiso a sentir, no nos permitimos a sentir, ¿verdad? Porque también la sociedad nos inculca eso, nos ha inculcado eso lamentablemente, ¿verdad? De no permitirnos sentir. Entonces, el duelo no debería ser un tema prohibido para los niños. Educar sobre la pérdida no los va a dañar, más bien nos va a fortalecer, les enseña que la tristeza es parte del amor, que despedirse no significa olvidar y que la vida, aún en sus finales, sigue teniendo belleza. Entonces, si desde pequeños aprendiéramos que todo lo que amamos puede transformarse, no viviríamos la muerte como castigo, sino como una realidad humana que también merece ternura, que merece respeto y que merece acompañamiento. Entonces, mis palabras finales, educar en el duelo es educar en amor, porque quien entiende que todo tiene un ciclo, ama más intensamente, cuida más profundamente y sabe dejar más con gratitud y dejar esa huella bonita en todas las personas. Muy bien, doctora Jennifer, dónde atendés vos? Aquí me preguntan que si haces, eh, vamos a ver, en familia, en terapia en familia, o eso es individual. ¿Cómo funciona la parte, doctora? Claro, sí, yo trabajo procesos psicoterapeutas individuales y también trabajo de pareja y familia, claro que sí. Son procesos diferentes, pero sí trabajo en todas las áreas. Trabajo niños, adolescentes y adultos. Pero tu consultorio, das visita a domicilio, ¿cómo funciona el Yo trabajo? traba- yo trabajo, tengo dos modalidades. Trabajo la consulta de manera virtual. Nos conectamos así como estamos conectados ahorita en el programa, paciente-terapeuta, y trabajamos de manera virtual con herramientas muy novedosas. Y también está la terapia presencial. Em, Atiendo en Barrio Aranjuez, en Psicoplenitud, en la clínica Psicoplenitud y atiendo en Santana en Town Center también. De lunes a sábado, doctora. De lunes a sábado, sí, en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Muy bien, doctora, un último mensaje para toda esa audiencia que nos está viendo a nivel nacional, eh, de parte tuya, toda la experiencia y toda, me imagino, la cantidad de historias que has podido compartir, porque la gente se desahoga y hay de todo en esto, ¿verdad? Entonces, tal vez ese último mensaje para toda esa audiencia. Claro que sí. Todos en algún momento de la vida enfrentamos una pérdida. El duelo no es una debilidad, es una expresión del amor que sentimos por quien ya no está. No hay una forma correcta de vivirlo, ni un tiempo exacto para superarlo. Lo importante es permitirse sentir, hablar del dolor y buscar acompañamiento cuando el alma lo necesita, porque creemos que tras una pérdida el tiempo lo va a sanar todo y todo va a pasar.
y es cuando se dan los procesos de duelo que llegan a terapia por duelos no resueltos, duelos complicados. ¿Por qué? Porque no se trabajó el duelo en el momento en que se tenía que trabajar. Entonces, para todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan, si estás atravesando un proceso de duelo, busca ayuda, busca las herramientas necesarias que necesitas para poder sanar esa herida y poder seguir adelante con tu vida diaria. Excelente, doctora Jennifer Núñez Mucio. Gracias por compartir el día de hoy. Esperemos tenerla nuevamente con un tema tan importante como es esto de los duelos. Así que tenga un bonito lunes. Gracias por estar en sintonía y por sus sabios consejos del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a los que nos escucharon y nos vieron. Feliz semana. Gracias, doctora. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, lunes 20 de octubre del 2025. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores y nos vemos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 11 de la mañana. Que tengan un muy bonito lunes, a cuidarse en carretera. Buenas tardes.